A la ingeniera Dora Ordóñez, candidata a la prefectura de la SUAY, con el auspicio de Democracia Sí y Pachacutic, en binomio con Adrián Castro para la alcaldía. Dora Ordóñez fue concejal del Cantón Cuenca, llegó allá con el auspicio de Participa e Igualdad, movimientos de los candidatos hoy en día a la alcaldía Paul Carrasco y a la prefectura Marcelo Cabrera. Y fue gerente de la EMAC en la administración de Pedro Palacios. Así es. Le damos la bienvenida. Gracias, Gustavo, Rosana, qué gusto estar aquí y también saludar a quienes están sintonizando el programa. Un lindo día. Bien, quisiera iniciar con su comentario, con su apreciación sobre qué tan difícil ha sido esta campaña. Difícil en el sentido de que usted ha sido actora con varios de los políticos con quienes está compitiendo. Y la elección de la prefectura sobre todo se ha dado bajo la sombra de un político que ha tenido un enorme éxito en la provincia de la SUAY en las contiendas electorales que se ha propuesto. Hablamos de Marcelo Cabrera, nos referiremos a algo de las encuestas que se dieron hasta el día jueves. No sabemos qué ha pasado, o aunque sepamos no podemos darlo a conocer con respecto a la evolución de las cifras, pero Marcelo Cabrera de alguna manera ha dominado esta elección. Esta elección se ha dado bajo la sombra de este político profesional que ha transitado, dicho sea de paso, por varios partidos. Inició su carrera política en Democracia Popular, estuvo en Izquierda Democrática, luego creó su movimiento Igualdad, que le ha permitido mantenerse en cargos públicos desde el año de 1996, son 27 años de cargos públicos, a más de otros cargos de representación gremial que tuvo Marcelo Cabrera. 2 veces prefecto, 2 veces alcalde, elegido asambleísta, optó por renunciar para pasar, sin mucho éxito hay que decirlo, por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. ¿Qué tan difícil ha sido competir con este ex compañero suyo y este político exitoso en cuanto a sus objetivos electorales en la provincia de la SUAY? Yo creo que estamos atendiendo a un momento totalmente distinto y de cambio de la construcción política en el Azuay, en Cuenca y en los diferentes cantones. Lo digo esto porque, por ejemplo, en el caso de Santa Isabel, por primera vez tendremos una alcaldesa con un liderazgo marcadísimo. Fue concejala y tuvo que renunciar obviamente por la candidatura. Entonces creo que estamos atendiendo a un cambio de era política. Y claro, refiriéndome a la trayectoria del candidato Cabrera, han pasado casi 3 décadas ya de eso. Yo recuerdo que la primera elección la ganó, porque los momentos son distintos, con un 18% más o menos. Y claro, después de eso, empezar y construir una carrera política, muchas de las veces se vuelve un tanto más sencillo, porque claro, administrar recursos y promocionar paralelamente la imagen, pues puede resultar favorable. Pero yo creo que en este momento hay otra visión de la provincia. La ciudadanía nos ha recibido con mucho cariño. Por el contrario, hemos visto que hay un fuerte rechazo para la candidatura del candidato Cabrera. No sé si ustedes pudieron ver también los videos en el mercado 12 de abril, porque ahí se construyó una obra a la que yo me opuse, de hecho, cuando fui concejala, sin socializar y sin construirla colectivamente. Entonces sí hay que reconocer la trayectoria que tiene el candidato Cabrera. También no podemos olvidar lo que ha sucedido en los últimos años, desde el 2021 en específico, candidatizarse para la asamblea, renunciar inmediatamente, ser ministro, no hacer nada. Entonces yo creo que hay que mirar también cuáles son las intenciones y el espíritu de la candidatura, y no puede decir ahora que hará algo que no ha podido hacer. Pero hay algo importante en Marcelo Cabrera. Es el personaje político más conocido posiblemente en los sectores rurales de la provincia. Sí, claro, después de 30 años, figúrese que no le conocieran. Probablemente las nuevas generaciones, digamos, los jóvenes, que quizás son quienes menos le conocen, ¿no? Pero claro, tiene más del 86% de nivel de conocimiento, porque ha estado siempre en la esfera política. Entonces claro, eso sí resulta ser una ventaja. Y aquí ingresa también un tema que puede ser disuasivo en las encuestas, esto de los estadísticos, los encuestadores le llaman el top of mind, lo que primero se le viene a la mente, y al auscultar este tema con seguridad ante la lista de una decena de candidatos, va a venir primero a la mente a quien le recuerda más. Indudable, además han escuchado el nombre, lo han visto. Cuando se hace una encuesta de simulación con papeleta, pues ven el nombre o ven el rostro y se hace más fácil. El tema sería, si esto funciona en las encuestas, ¿funcionará en las urnas?
A ver, ahí hay un gran porcentaje de indecisos y por eso es que no logra captar ese voto de los indecisos. De lo contrario, estuviera primero todavía en las encuestas, cosa que no es así. Gustavo, ustedes, yo sé que han manejado algunas encuestas, hay que ver de dónde vienen, eso siempre hacemos referencia. Recordará usted, Gustavo, que hace 4 años ya aquí mismo entrevistaron y convocaron a Esteban Bernal y María Cecilia Alvarado como los 2 primeros de las encuestas, tercero Giovanni Palacios y cuarto Yacu. Yo recuerdo porque vi la entrevista, ¿cómo no? Y vea lo que sucedió. Y Yacu Pérez nos aseveraba, lo recordamos, de que estaba primero en las encuestas, y las encuestas decían otra cosa, las otras encuestas. Claro, así entonces es. Eso indudablemente sucede, ¿no? Lo propio en el último proceso del 2021 para la Asamblea. Y claro, las encuestas, y siempre hemos hablado esto, son una estrategia para redefinir la comunicación política, es un instrumento. Ahora, nada más. Déjeme decirle que hay encuestas también que le han dado en primer lugar a Adrián Castro, pero estas encuestas vienen del equipo político de Adrián. Yo sí suelo ser muy objetiva con eso, ¿no? Porque ya, digamos, hemos andado algunos años haciendo política y en candidaturas, no necesariamente siendo candidata, pero sí apoyando otras candidaturas, y esto ya lo hemos visto, ¿no? También es digamos, un mecanismo para motivar a los compañeros de los colectivos, pero con Adrián hemos hablado de que hay que ser muy cautos con eso, porque además el triunfalismo es muy peligroso, muy peligroso. Sí, porque ha dado muchas sorpresas electorales, y las últimas semanas, justamente en todas las últimas elecciones que recordamos, han sido muy dinámicas en la última semana. Allí se ha ido configurando el resultado. Hasta el día de ayer he escuchado personas con quienes hemos conversado de las 2 alternativas que tienen en este momento para la alcaldía sin haber resuelto todavía. Entonces todo puede pasar, ¿no? Todo puede pasar. Pero nosotros estamos con una excelente posición dentro de la preferencia electoral. Eso nos ha motivado, Gustavo. Han sido momentos muy duros, debo decirle. Ha sido una campaña muy difícil. Mi candidatura fue atacada desde el instante mismo de querer inscribirla, y a posterior han venido varios hechos. Ahora, pero yo me quedo con el aprendizaje. La figura o la idea que quedó, vamos nuevamente a aludir a encuestas del día jueves, era que Marcelo Cabrera había bajado, se mantenía en cifras más o menos parecidas desde el inicio, pero tenía una amplia ventaja todavía, y quien amenazaba no era precisamente Doro Ordóñez. Eso en función de las estrategias de otros candidatos que quisieron posicionar que había una segunda opción que no era la nuestra, pero nuestros sondeos, mapas mentales, grupos focales y recorridos nos han demostrado lo contrario. Es indudable y no podemos negar que, claro, hay una candidatura más que está cercana porque tiene un voto orgánico, y eso hay que saberlo, pero también hay una posición ciudadana muy marcada en contra de esa propuesta política. Lo que hemos querido nosotros es tratar de llegar a la mayor cantidad de gente, porque la principal dificultad que tenemos es el nivel de conocimiento, que eso es lo que usted manifestaba, ¿no?, hace un instante. Entonces, claro, esa es una desventaja, pero ya el propio proceso electoral de estos 30 días nos ha permitido estar en comentario de la gente, en entrevistas, y eso ayuda. Ingeniera Ordóñez, muy buenos días, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Pues sería importante también tener una lectura, usted ya nos ha manifestado que ha sido una campaña muy dura. Creo que realmente de las campañas que hemos vivido, esta ha sido una campaña bastante agresiva, pero quizás me gustaría conocer más bien el sentir suyo respecto de la violencia política contra las mujeres. Hay un importante número de candidatas mujeres para la prefectura de la SUAY, no ocurre lamentablemente lo mismo para la prefectura. Las listas para concejales, pocas están lideradas por una mujer o encabezadas por una mujer, lo que a la final impide que se cumpla de manera ya en la práctica, en la realidad, esta ley de cuotas o esta paridad de género en los cargos representativos, y que se pueda romper esta brecha de género que todavía existe. ¿Cuáles son las lecturas que ha hecho usted o tiene usted respecto de esta violencia política? Esta se ha profundizado, me parece que se ha radicalizado incluso en esta campaña electoral. ¿Y cuáles deberían ser esos mecanismos para poder enfrentar, pensando ya precisamente en la gestión y en la administración, ya sea del municipio o de la prefectura? Violencia política, Rosana, que la hemos vivido en carne propia, pero no ahora. Recordarán ustedes también, y voy a hacer referencia a la candidatura de María Cecilia Alvarado, que lamentablemente
lamentablemente recibió un ataque desmedido y sistemático en su candidatura que no le permitió consolidarse como la primera opción. Sin embargo, y lamentablemente, con María Cecilia hemos hablado, a mí me apena muchísimo, claro, ha tomado una decisión de estar más en el ámbito académico, pero hubiera sido fantástico tenerla en este proceso electoral, por ejemplo, y recuperar esos liderazgos que además son súper transparentes y con mucho conocimiento. Ustedes le conocen a María Cecilia. Y Rosana, cuando usted dice es una importante participación, más o menos es el 30%. Para las siguientes elecciones tendrán que ser del 50%, pero para nosotras resulta ser poco todavía, justamente por lo que usted manifiesta. Esto hablando de la prefectura, ojo, porque en la alcaldía tenemos que un 1%, ¿no? O sea, es bajísima la participación y hay que motivar que las mujeres tomemos esa decisión. Ya la ley faculta, ya la ley promueve, ¿no? El Código de la Democracia para las siguientes elecciones dice 50% mujeres. Eso no garantiza, como decía usted, que tengamos representación en los cuerpos colegiados. Cuando estuve en el Consejo Cantonal, fuimos un consejo mayoritariamente femenino. Para esta administración, solamente 2 mujeres. Y lo peor es que no tuvimos una vicealcaldesa. Entonces, fíjese qué complejo es poder llegar a estos espacios en donde sí hay representación, y no es un tema de mero simbolismo, sino de toma de decisiones. Pero aquí hay una dualidad también, yo diré, porque desde hace 10 años y más que militaba en una organización partidista, siempre promovíamos la participación de las mujeres, pero no siempre se toman esas decisiones, porque ya no depende únicamente de la mujer, es un sistema estructural social, aunque quieran decirlo que no. Porque claro, siempre pensamos, y bueno, ¿y quién cuida a los guaguas? ¿Y cómo hacemos con el trabajo? Y es que no voy a tener el apoyo. ¿Por qué? Porque siempre existen roles que son ya estereotipos de género en donde las mujeres aparentemente deberíamos estar. Por eso quienes estamos ahora, ayer nada más que estaba Enrique Orte con nuestra candidata a la presidencia de Junta Parroquial, le decía, María Augusta, yo le felicito por tomar la decisión de estar en la candidatura, porque no es nada sencillo, pero claro, ahí estaba la familia apoyando. ¿Violencia? Sí. Violencia política, por supuesto, violencia laboral, lo propio. En este momento tenemos un candidato a la alcaldía que ha sido además mencionado en varias ocasiones, de quien sufrí acoso laboral mientras fui gerente del EMAC, quien agredió a una compañera concejala en la administración anterior, que le ha mandado a la esposa del alcalde a la casa porque dice que deben estar ahí, y en este momento dice ser el más opcionado para la alcaldía. Yo sí quiero dejar esto en claro, a mí me preocupa esa propuesta política por lo que pudiera suceder. Yo conozco las actuaciones, no con una ordenanza violeta esto se resuelve, ni pretenden lavarse la cara de lo que han hecho antes con solamente la intención de ganar las elecciones. Por eso hay que ser muy claros de quién tiene una propuesta en apoyo a las mujeres y quién solamente quiere utilizarlos. Y esto nos lleva a recordar ese incidente que se dio con usted en el debate oficial, que dejó lecturas sobre el tema al cual acaba de referirse. Reflejó ciertas actitudes, pero más allá de esto, cuéntenos qué es lo que sucedió allí. Bueno, teníamos una jornada agotadora. En febrero nosotros cumpliremos un año de haber recorrido la provincia otra vez, porque cuando fui concejala estuve delegada en la Cámara Provincial y también teníamos delegaciones a varios sectores y comunidades. Entonces, ahora lo que hicimos y quisimos hacer es, luego de definir la candidatura a la prefectura, es recorrer nuevamente la provincia para evidenciar cuáles son esas prioridades, porque ya teníamos claridad de cómo está la institucionalidad y su presupuesto, y de eso entendería que vamos a hablar. Decidimos regresar, esto ya es un año casi, y con recorridos larguísimos, llegando siempre a la madrugada, a veces abusamos de la condición de salud, y días previos al debate, que además lo habíamos preparado casi en 3 días, no habíamos dormido muy bien, pues la alimentación también era, digamos, en horarios que no correspondían, a deshoras, y ese día del debate, ya cuando me pusieron el micrófono, empecé a sentir así como tenía sed, estaba como descompensada, algo de confusión, y dije, probablemente es los nervios, ¿no? Pero claro, yo he estado en otros espacios, Gustavo, usted lo sabe, nunca he dado una entrevista, mucho menos un debate o un conversatorio. Entonces, digamos, teníamos la seguridad de que íbamos a estar bien, pero ya me preocupé. Dije, claro, ya estoy aquí, y me senté. Pero luego de eso empecé a sentir el reloj que me notifica cómo están los latidos, me empieza a notificar que subieron los latidos, y empecé a sentirme mal.
Y ese momento yo quería decirlo antes de que empezáramos, pero Hernán ya empezó a describir cuál era la metodología del debate y decidí mantenerme todavía en el set. Pero fue insostenible, lamentablemente, se me subió la presión muchísimo y yo vengo de familia hipertensa, ¿no? De mi abuela, mi papá, mi mamá, jamás he tenido inconvenientes, pero yo digo, soy una mujer de fe y digo, Dios escribe y sabe por qué lo hace en ese momento, en ese instante y en ese lugar tenía que suceder, así que lo he aceptado. Fue difícil, debo decirlo, las siguientes horas fueron muy complejas por el proyecto que veníamos construyendo, por la propia carrera política, pero gracias a Dios me he quedado con los mensajes solidarios, con el cariño de la gente, de los periodistas, además, Gustavo, que han sido muy generosos con su preocupación, y de hecho pido disculpas que todavía no he contestado algunos de los mensajes porque hemos regresado inmediatamente a la candidatura, a los recorridos y seguimos adelante, pero básicamente fue eso, ¿no? Hay una impresión que creo que se traduce en el público, en los potenciales electores de este domingo, de que la prefectura de la SUAY esté en un segundo plano. Es cierto que la elección de alcaldes, por la cercanía de esta autoridad, obnubila de alguna manera en una campaña en la cual está también eligiéndose alcaldes en los distintos cantones de la provincia. Pero más allá de eso, quisiera preguntarle si es que ha perdido peso la prefectura de la SUAY y si es que no han sido precisamente los prefectos que han determinado que la prefectura pase a ese segundo plano. Yo creo que es un problema integral. Primero, desde la propia legislación que en su momento en la administración del correísmo quitó responsabilidades a la prefectura, por ejemplo, en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud. Ahora que hemos recorrido, hay escuelas unidocentes con niños que no tienen materiales para educarse. Los profesores que van desde aquí, desde Cuenca, a 4 de la mañana, porque hemos hablado, ellos de su sueldo a veces tienen que comprar papelógrafos, marcadores y no tienen las facilidades para darles la educación adecuada con las herramientas que se necesitan, mucho menos en la educación virtual, ya se habrá imaginado en la época de pandemia. Entonces, al quitarle a la prefectura, que es una autoridad de territorio provincial, le quitaron esa competencia y se la dieron al Ministerio de Educación, esas instituciones de esos sectores y esos niños quedaron totalmente olvidados. Lo propio con la salud. Entonces, es un problema de concepción legal también y de la visión. Pero hay otro inconveniente también. Claro, Cuenca Urbano determina prefecto o prefecta, ojo, ahí está la principal masa de votantes, si el término cabe, pero no está consciente en efecto de la importancia que tiene la prefectura. Se me ocurre una sola competencia, el fomento agroproductivo, porque siempre pensamos en los centros cantonales, no solamente Cuenca, Gualaceo, por ejemplo, siempre pensamos que los productos que están en la feria libre, en los mercados, vienen porque deben venir y porque existen, y porque son parte de la naturaleza, pero nadie sabe lo que está detrás, que son campesinos y campesinas fundamentalmente trabajando el campo. Si nosotros entendiéramos la importancia que hay esa relación entre lo urbano y lo rural, probablemente tendríamos más conciencia de por quién deberíamos votar, y que no solamente es una autoridad que hace vías y que no le sirve a Cuenca, sí le sirve en tanto y en cuanto ponga prioridades, en este caso específico, en el fomento agrícola, y no se diga de la vialidad, porque muchos de nosotros también tenemos o propiedades, digamos, no muchos, pero hay gente que tiene propiedades, los productos deben transportarse entre diferentes cantones y vivimos a veces de actividades comerciales también, y ahí recién nos damos cuenta de que necesitamos un prefecto que sea ejecutivo, una prefecta que tenga experiencia, qué sé yo, ¿no? Y otros factores. Ahora, acabamos de escuchar conjuntamente con usted en esta cabina las declaraciones de Cecilia Méndez, quien fue viceprefecta y asumió la prefectura. Ella dice varias cosas, se refiere a los candidatos en general y dice, por ganar votos dicen lo que sea en campaña. Y recoge, se queda ella con dos temas muy concretos de su valiosa experiencia, sin duda, al estar donde las papas queman en la prefectura. Ella dice que debería restaurarse la tasa solidaria y que deberían corregirse acciones que las califica como demagógicas de haber desestructurado el escalafón de sueldos en la prefectura. ¿Qué reflexiones le trae a usted
estas declaraciones de Cilia Méndez? La tasa solidaria debió revisarse, porque en realidad esos recursos iban directamente hacia las juntas parroquiales para mantenimiento vial. Lamentablemente se tomó la decisión de eliminarla. Ese es un hecho consumado y es muy complejo, por lo que implica, peor en estos momentos, tratar de implementar un nuevo tributo. Es muy difícil. Por eso las propias juntas que eventualmente votaron a favor de que se elimine la tasa, en este momento están pidiendo que se vuelva a considerar. Pero es muy difícil. ¿Qué es lo que nosotros planteamos y creemos ahí? Que debe haber un modelo de gestión integral para la intervención vial, pero para esto se requiere, por ejemplo, la delegación o la descentralización de la administración de determinadas vías estatales, porque si hablamos de un modelo integral, deben intervenir y deben incluirse vías que tienen tráficos promedios diarios anuales considerables para poder ver en el modelo de concesión, eventualmente llamado peaje, si eso lo queremos decir. Mucha gente dice, es que esto es políticamente incorrecto, no puedes decirlo, pero si nosotros hemos hablado con varios sectores, el sector del transporte, el mismo comercio, los artesanos, cuando les decimos puede ser una posibilidad y dicen, pero claro, yo pagaría 50 centavos, pero siempre y cuando la vía esté bien. Pero hay que ver un modelo que también sea solidario, es decir, que pueda permitir tener ingresos para mantenimiento de vías secundarias y terciarias. Los peajes que tiene ahora la prefectura, que no alcanzan, no superan el 30% de los ingresos que se necesitan para el mantenimiento de la vía, que además está mal concebido. Ahí vamos a entrar con Contralorías. Lo primero que voy a solicitar para que la empresa Asfaltar, que está administrando los peajes a través de un convenio poco claro, ya lo he dicho, con la prefectura, deba resolver, primero, devolver a la prefectura la competencia, al gobierno provincial, y además establecer ese fondo solidario que dice el mismo convenio, que es con las regalías que podía obtener o los ingresos adicionales que podía obtener Asfaltar para dar mantenimiento a las vías, porque no puede ser una empresa que tenga lucro, obviamente, pero no contratar más personal, pues no tener un gasto corriente elevadísimo, porque es difícil competir con la empresa privada. Entonces, si yo tengo una empresa privada que me provee de asfalto, distribuye o lo coloca, y asfaltar es mucho más costosa, nadie le va a contratar. Por lo tanto, siempre va a tener como cliente al gobierno provincial, y con lo que eso representa, porque hay personal del gobierno provincial trabajando en asfaltar y viceversa. Eso tenemos que organizarlo. Ahora, ingeniera, precisamente uno de los problemas para enfrentar la problemática de la vialidad en la provincia es el tema económico. Los peajes podrían ser una vía, un camino, por supuesto, el propio presupuesto de la prefectura de La Suay, el porcentaje que corresponde para el tema vial, pero esto es absolutamente insuficiente. Ustedes están contemplando la incursión de una alianzas público-privadas o la participación privada para poder avanzar con pavimento en las vías que están en lastre y, por supuesto, sostener la calidad y las condiciones de estas. Sí, tenemos ahí una propuesta técnica. Ustedes conocen, yo soy ingeniera civil de profesión, hemos estudiado mucho el tema, hay experiencias aquí cerquita, en Cañar, que han funcionado bastante bien, y también en el país y a nivel regional. No solamente trabajar a nivel de lastre, más de 3.300 kilómetros de la red vial están en lastre, duran 3, máximo 6 meses, y es prácticamente botar los recursos. Queremos dar un pasito más arriba, no necesariamente llegando a carpeta asfáltica, porque es muy costosa esa intervención, pero sí hacerlo a través de base vial o base cemento. Ya he escuchado a otros candidatos, desde que lanzamos la propuesta, decir que van a trabajar en base vial, pero igual nosotros hemos mostrado la solución que queremos hacer, de hecho, y darle mayor periodo de vida útil a las vías, es decir, que no duren 3, 6 meses, sino 2 años. Sabemos cómo hacerlo. El presupuesto de la prefectura, porque esa es otra de las consultas, ¿de dónde va a salir el dinero? En este momento la capacidad operativa de la prefectura puede intervenir 1.200 kilómetros de mantenimiento en lastre al año, pero está haciendo hasta 600, por falta de planificación, por falta de conocimiento técnico y dar la directriz, por falta de estabilidad de los directores en el área de infraestructura vial, por ejemplo. En este momento entiendo que está una ingeniera que además tiene trayectoria en la prefectura, pero quienes han pasado antes han estado lamentablemente 1 o 2 meses y ha sido muy, muy complicado sostener la gestión. Y sí, hace falta recursos, pero hay que ser muy recursivos también, muy eficientes en la planificación, tener el conocimiento, pero otra cosa que vamos a hacer también es planificar y
y trabajar con transparencia. Y otro de los proyectos importantísimos es el Centro de Formación para el Empleo. Son 5 carreras tecnológicas de 2 años, todas enfocadas a la agroproducción, en efecto, y funcionará en el edificio de la Bolívar. Este mismo año tendremos el instituto, con títulos de la CENESID, además, tendremos el instituto creado, y para el siguiente año, Dios mediante, estaremos brindando el primer ciclo. Esto en convenios con las universidades. Bien, el tiempo lamentablemente apremia. Tenemos a alguien ya en sala de espera en Zoom, un próximo invitado. Le dejamos en una intervención final para el pueblo, para la provincia de la Azuay. Gracias, Gustavo. Hacer un llamado concienzudo y comedido, digamos, a la ciudadanía que tiene la tarea este domingo 5 de decidir sobre lo que quiere para la provincia y para Cuenca. Nosotros hemos trabajado una iniciativa que, como han visto, incluso ha sido austera en términos de recursos de la campaña, porque no es posible tener tantos fondos como hemos visto en otros candidatos. Les hacemos este llamado para que chequen las propuestas. Hemos dicho realmente lo que se puede hacer, coincidiendo con la autoridad actual que dice que no hay recursos. Sabemos lo que debemos priorizar. Regresaremos a mirar los ojos de los niños, de las mujeres que nos aperturaron, nos abrieron las puertas de las casas. Gracias de corazón por la solidaridad, por el apoyo, por haberse sumado tantísimo. Vamos a trabajar con todo el chungo, y este domingo apóyennos con el voto en la lista 2018. Gracias por su presencia. Gracias. Ha sido Dora Ordóñez, de profesión ingeniera, candidata a la prefectura de la Azuay por Democracia Sí y Pachacutic. Son las 8.